Benvinguts i benvingudes a les 10enes jornades de secundària, organitzades per aquest sindicat tan resistent, tan impermeable a les modes educatives i a les innovacions i tal com les venen en aquests moments. Nosaltres aquest any, la Fundació Episteme i l'Associació de Catedràtics, col·laborem amb molt de gust amb aquestes jornades que reflexionaran al voltant de l'educació en el segle XXI. Però ara, de cop i volta, l'1 de setembre ens trobarem amb uns currículums que a data d'avui no estan publicats, ens trobarem amb una realitat completament nova, ho hem de canviar tot i sense temps d'haver-ho assimilat. Davant d'això, podem protestar, després ens diran que som violents i protestem, però s'ha de protestar, s'ha de dir el que sigui, però sobretot hi ha un element que jo penso que el veig amb optimisme, que comencen a sortir moltes veus, que no són només els docents als quals s'acusa d'immobilisme i corporativisme, etc., sinó moltes veus de l'opinió pública, dels opinadors, dels pensadors, i aquí en tindrem 3, d'experts, alguns que coneixen directament el sistema educatiu, altres també, però no des de l'aula, que comencen a qüestionar el que s'està fent. Jo crec que aquesta és la gran oportunitat, perquè fins ara tot quedava, no, s'ha d'innovar tot, i és el professorat el que és reticent, que volen mantenir els seus privilegis, les vacances, etc. I ara, d'alguna manera, crec que l'opinió pública està opinant, s'està publicant molt, a la defensiva una mica davant d'aquestes presumptes reformes, perquè ja vam viure una fa 30 anys, ja vam veure en què va quedar tot i ara ja no ens agafa de nou. Les jornades van néixer fa 10 anys per evitar creences en educació. Es venen a nivell pedagògic o didàctic temes que són ideològics o són d'interessos polítics. Però el que és cert és que quan busques darrere aquestes idees que t'estan dient de com has de fer les coses, que t'ho diu gent que molts ho fan des d'un despatx i no fem mai classes, tu preguntes, tens un article, diguem-ne, fefaent, que em digui que això que dius que jo he de fer millorarà el meu nivell d'aprenentatge amb els alumnes? I et diuen, sí que el tinc, però no el tenen mai. Yo soy súper optimista con el tema tecnológico, pero yo de verdad que estoy viendo que el viento está cambiando. En Estados Unidos están saliendo muchísimos artículos desde hace muchos años que hablan de que los jóvenes que van a tener oportunidades laborales de verdad son los que son capaces de mantener la atención, de que ahora hay un movimiento de jóvenes que están dejando las redes sociales o que se dan cuenta de que es muchísimo más importante leer un libro que estar todo el día enganchado en Netflix. En la educación hay una línea roja que no se puede cruzar. O sea, no podemos dejar que las empresas manden lo que pasa en las aulas. Y es que hay que rebelarse. Uno de los grandes problemas que hay ahora en los colegios, que hay una esquizofrenia muy importante, ¿no? Y hablo del monstruo con 3 cabezas, entre lo que uno pretende que va a hacer, que es el ideario, el por qué, el para qué, entre lo que dice que hace, que es el marketing educativo, sobre todo en los concertados, en los privados, y lo que hace, que es el qué y el cómo. Y entonces, ¿qué son los métodos, las herramientas? E incluso podremos incluir ahí el estilo de gestión, que si yo tengo un proyecto concreto, pues necesito unas personas concretas para llevarlo a cabo, no me sirve cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que para tener muy claro cuál es mi cómo y mi qué, tengo que tener muy claro mi por qué, mi para qué. O sea, cuál es mi razón de ser de la educación. Entonces, el mecanicismo, la razón de ser de la educación es crear el ciudadano de la empresa del siglo XXI. O sea, se entiende el colegio como un lugar de adiestramiento en competencias técnicas. El por qué y el para qué de la educación nueva, constructivista, es crear el ciudadano de mi estado del siglo XXI. Es el contrato social, ¿no? Y el por qué y el para qué de la educación clásica realista es buscar la perfección de la que es capaz la naturaleza de la persona. Entonces, esto es que es totalmente distinto. Claro, trabajo cooperativo, trabajo por proyecto, todas esas cosas no es que estén mal para nada. O sea, no es que no la podemos utilizar y es profundamente constructivista. Es que
No puede vertebrar el sistema educativo eso. Hacemos un trabajo en grupo, vale, yo recuerdo hace muchos años mis hijos iban a un colegio, pues si llevaban del cole decía tengo que hacer un trabajo cooperativo por proyecto sobre Newman, y decía, ¿y quién es Newman? Dice, no lo sé. ¿Te lo han explicado? No. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? No lo sé. Y digo, vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el niño acaba en Wikipedia. Claro, por eso en esos colegios acaban con tabletas, porque es que ¿cómo voy a hacer ese proyecto cooperativo? Pues tabletas, ¿no? Entonces, eso es que es constructivismo ontológico, porque es que estoy creando la realidad y es más, el trabajo en equipo se entiende como que la verdad surge de la nada, del todo, de los todos, ¿no? En un grupo de tercero de primaria que no ha habido instrucción directa, les decimos a los chavales que tienen que hacer un trabajo cooperativo y en equipo y de proyecto, y es que no tienen ni idea, y es que acaban llegando a casa amargando a sus padres no saben, acaban haciendo el TR, ¿no? Acaban haciendo todo, y es que, y más en pandemia, que ha sido desquiciados todos, porque ya le añades esto al teletrabajo, y acabamos de rematar a todo el mundo, se vuelve loco, ¿no? Entonces, pues, y además es que, ojo, que esto me ha gustado mucho en la pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia de la instrucción directa. Porque tú mandas deberes por el Google tal y es que los chavales necesitan un contexto, necesitan una instrucción. Entonces decimos, vale, entonces ¿quién lo hace? Pues la madre que tiene que teletrabajar, tiene que explicar las cosas a su hijo. Entonces son los mismos padres que se dan cuenta de la importancia de la instrucción directa. El Gregorio, a més, una trajectòria que em penso que no ha deixat racó en el món educatiu per tocar, primària, secundària, universitat, és escriptor, és pedagog, és doctor en filosofia i, a més, la seva última aventura passa per ser empresari del món editorial, amb no poc menys que una editorial dedicada a l'assaig en aquests moments. Aquesta situació crec que és la que estem vivint, no? La situació de la càrrega axiològica del el nou. El que és nou no necessita justificar a més la seva bondat. Si és nou, ja és bo. I tots crec que estem en aquest mecanisme, no? D'associació implícita de les dues categories quan no són així. Richard Riley, que era secretario de Educación de Clinton, lo formuló de la manera, podríamos decir, más contundente y que más veces ha repetido. Los trabajos más solicitados del 2010 todavía no existen. Los trabajadores del futuro inmediato utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera sospechamos hoy que serán problemas mañana. ¿Cómo no hubo un colapso total en el 2010? Porque la escuela no había preparado a la gente para el 2010. ¿Cómo nos hundió el mundo? ¿Qué pasa aquí? Porque parece lógico, ¿no? Si nos están diciendo, mirad que esto va a ser así. Visitáis nuestros pueblos, y por lo menos en mi pueblo, veo a mi hermano, a mis sobrinos, a la gente utilizando tecnologías que hace 4 días no existían y no le dan ninguna importancia. Están regando con ordenadores, con sistemas no sé qué. A mí me parece, es decir, el tonto soy yo cuando llego allá y se ponen a explicarme lo que están haciendo. ¿Cómo demonios han integrado si en la escuela no les enseñaron nada de eso? Hay que dedicar menos tiempo a la acumulación de saberes y más a aprender a aprender. Y ahí estamos con ese aprender a aprender. Demonios, el día que descubramos cómo se consigue. ¿Cómo sabemos hacer funcionar un ordenador si en la escuela no nos lo enseñaron? Y utilizar un móvil con lo complicado que es, si en la escuela... Ahí en ese discurso algo falla, ¿no? Alguna costura ahí no funciona bien, ¿no? Mira, en Cataluña el problema que hay, yo el que veo, es que se ha creado una ortodoxia pedagógica que está sirviendo como criterio de evaluación de todo. A mí eso me parece desastroso, como mínimo que haya 2 o 3 modelos. Pero cuando creas una ortodoxia y que sirve eso, sirve como medida de si tú te acercas a esa ortodoxia eres mejor o eres peor. Yo he hablado muchas veces del nacionalconstructivismo catalán. Que la lectura del llibre del Gabriel Heller Shalgrin, la veritat és que és revelador. Revelador perquè ens explica no solament les raons de l'ascens de Finlàndia en tot el que són els resultats PISA, sinó també molt especialment les raons del declivi que està experimentant Finlàndia en aquests moments. Bueno, la justificación es que tenemos que seguir a la sociedad. La sociedad se mueve en una dirección
contra la autoridad. Y bueno, generalmente esto es algo bueno, el liberalismo se expande, la libertad es buena, pero no necesariamente significa que la educación debe en los colegios copiar lo que está ocurriendo fuera de las puertas. Al contrario, puede ocurrir que debería retener ciertas cosas dentro de la estructura, dentro de sus paredes. Las escuelas no son necesariamente microcosmos del mundo exterior, sino instituciones que preparan a los estudiantes para ese mundo. Y esto no necesariamente significa que habría que simular ese mundo, sino que habría que hacer cosas que se necesitasen en el mundo de fuera. Si hay una política peligrosa es sacar la autoridad de los colegios y evitar esta educación liderada por profesores, porque ese es el motivo por el cual Finlandia le ha ido muy bien. Digo yo, justifico yo, es uno de los motivos que están respaldados por la evidencia. Esto es una cita de un autor estadounidense muy famoso que dice: tenemos que preparar a los niños para que se enfrentan a lo inesperado. Esto significa formarles en el método y no llenarles de hechos y de normas. ¿Cuándo pensáis que se escribió esto? 1914. El conocimiento es crucial para el pensamiento crítico y para la resolución de problemas. Sin el conocimiento es muy difícil pensar de forma crítica e inteligente acerca de nada. Por ejemplo, si no supiésemos nada de la Primera Guerra Mundial y cómo surgió, los balances y equilibrios de poder en Europa, se podría hacer similitudes en la escala global de la Guerra Fría. ¿Y lo que ocurrió? Bueno, lo que tuvo un impacto ahí fueron las armas nucleares. Yo diría, bueno, las armas nucleares podrían haber frenado la Primera Guerra Mundial. No es tan difícil justificar esto. Pero si yo no supiera nada de las armas nucleares, si yo no supiera nada de la Guerra Fría, si yo no supiera nada de la Primera Guerra Mundial, no podría hacer ese paralelismo, esa similitud. Así que lo necesitas ese conocimiento para hacer las conexiones. Si piensas sin conocimiento, la verdad es que no hay mucho pensamiento. Tenemos que construir conocimiento e información en nuestra memoria a largo plazo que después podamos utilizar para resolver problemas y para pensar de forma crítica acerca de lo que hemos aprendido. Un punto en el que podemos pisar para ir hacia esas habilidades del siglo XXI. Necesitamos el conocimiento, si no, no vamos a alcanzarlas. El conocimiento tradicional y las habilidades siguen siendo clave y Finlandia muestra la importancia de no ignorar esto. Muchísimas gracias. L'Andreu és historiador, és doctor, a més, també d'història, escriptor, també ha sigut columnista d'alguns diaris, hi ha gent que el coneix inclús, a xarxes surt moltíssim, a més, és professor de la UOC. Portem mig segle obsessionats amb el futur. Per què? Per no cuidar el present. No volem mirar què tenim, no volem mirar què passa. Sempre estem parlant del futur, el futur. És a dir, si no hi ha professors, si no hi ha estructura, si no hi ha una autoritat racional, no una autoritat repressiva, una autoritat per a uns continguts amb un ordre. No tenim absolutament res, tenim el Google. Conclusió del que va dir la Catherine ahir. Quin és el camí? Per mi, jo el tinc claríssim. Escola realista, clàssica, per tothom, a la pública. Per tant, si jo ara fes un programa electoral, aquest seria el primer punt. Escola realista, clàssica, i això sí que seria una disrupció, perquè això sí trencaria amb aquesta mena de llenguatges que ja no comuniquen per res i que a més necessiten la brimo per defensar-se. Penso que no estem avançant cap a una escola estatal a Catalunya. Penso que estem avançant cap a un híbrid privat-públic extractiu. És a dir, penso que estem avançant cap a una escola-negoci. Crec que ja tot això que s'està combatent no és més que la privatització. Primer, privatització dels continguts. Tot el coneixement que caldrà pagar perquè no l'ha donat l'escola ni els instituts. És a dir, una privatització del contingut i després privatització dels serveis que es fan dins dels instituts. Anem també cap a convertir la xarxa de secundària en la xarxa assistencial que no tenim. En comptes de fer xarxa assistencial, es converteixen els instituts en una mena de lloc victimitzador on es van a fer unes activitats perquè la gent no estigui, pobrets, al carrer. Una altra idea és que penso que l'Estat està marxant, és a dir, aquí el problema és de thatcherisme, de Margaret Thatcher, és una idea dels anys 80, d'abandonament, de boicot als serveis, es veu encara molt més a la sanitat i per tant no estem passant a una escola estatal.
estem retirant fins i tot l'escola. Mi perspectiva de los profesores es que tienen que ser profesores, no se trata de adoctrinamiento. Hay mucha participación en la clase, pero son los profesores los que deciden lo que deberían aprender los estudiantes, no son los estudiantes los que deciden qué aprender. Pero en Suecia no, en Suecia teníamos que hacer eso. La verdad, yo podía elegir entre construir mi sociedad favorita o aparecer en la oficina de mi profesor y leer filosofía universitaria. Bueno, a mí me gustaba mucho cuando tenía 17 años, es una cosa que me encantaba, la verdad, así que bueno, podía hacer eso, pero la otra persona, pues bueno, pues construía su sociedad favorita. Ya la verdad no sé qué aprendieron haciendo eso, pero dependía mucho del estudiante y también de las familias. Para mí, en resumen, la evidencia sugiere que si quieres que los niños aprendan cosas, deberías permitir que los profesores sean profesores y no sus amigos. No dejarles que les guíen de diferentes modos. Por lo menos en educación primaria y secundaria, cuanto más mayor te haces, más libertad tienes para perseguir tu propio pensamiento. És que la política nacional no ens fa ni cas. A la gent que anem a estudiar coses o a la gent que explica coses amb dades i fets contrastats, perquè darrere d'això, i aquí tancaríem el que abans el David indicava, la possible causa del neoliberalisme o l'acomodament social que també hi ha entre tots plegats, hi ha interessos i hi ha prejudicis que manen més que les realitats que nosaltres coneixem a l'aula i que ens porten a fer jornades com aquestes. Senyors, moltes gràcies.